Lucha anticorrupción. Fiscal Tarek William Saab solicitó orden de aprehensión contra el presidente de la empresa Servireque Global con sede en Panamá. Aprueban acuerdo. Asamblea Nacional solicita prórroga por 5 años de la vigencia de pasaportes venezolanos vencidos. Puertas abiertas. Comunidad andina acordó aumentar ayuda humanitaria y combatir la xenofobia contra migrantes venezolanos. Respuesta concreta. Presidente del gobierno español apuesta por acciones precisas de la comunidad internacional ante migración de venezolanos. Sin indicios, la oficina del Alto Comisionado de la ONU descarta intento de golpe de Estado en Nicaragua. Bambinazo 30. Aguilar y Suárez exhibieron su fuerza. Revelación. Ed Sheeran se casó en secreto con su novia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Les saludamos en nombre de nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagros Zambrano le presentamos lo que es noticia. Y es que un nuevo apagón se registró en diferentes zonas de Caracas, incluidas Chacao, La Candelaria, La Florida, El Rosal, entre otras. Se trata del segundo apagón en menos de 24 horas. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó a través de su cuenta en Twitter que, motivado a la reparación del cable seleccionado del día de ayer, habrá interrupciones de servicio mientras duren los trabajos y se activen los circuitos paulatinamente. Continuamos. La falla eléctrica que se registró en Caracas hace algunos minutos causó la interrupción del servicio del Metro de Caracas. Manuel Covela con los detalles. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Nosotros este contacto lo realizamos desde Plaza Venezuela para mostrarles cuál es el panorama que se está presentando en este sector de la capital, minutos después de que se produjera una nueva interrupción en el servicio eléctrico. Pueden ver cómo ya hay gran cantidad de personas en las paradas esperando el transporte público para movilizarse. Vamos a pedirles a nuestro camarógrafo que les muestren la estación del metro, el acceso al transporte subterráneo que está aquí en Plaza Venezuela. Ya se lo vamos a poner en pantalla. Pueden ver que ya a esta hora está cerrada la estación, está entonces suspendido el servicio del metro después de la interrupción del servicio eléctrico que ocurre horas después de la que ocurrió ayer en horas de la tarde. También vamos a presentarles cuál es el panorama. Vamos a ver si nuestro camarógrafo se los puede mostrar, el panorama hacia lo que es la parte hacia el centro de la ciudad, aquí en Plaza Venezuela, y también le podemos mostrar ahora el panorama hacia lo que es hacia Sabana Grande, donde también hay gran cantidad de personas que están desplazándose y que tienen que hacerlo así porque el servicio del metro fue suspendido y muchos están optando por llegar a sus destinos caminando y otros esperando otro tipo de transporte público. Vamos entonces a ver si podemos captar algún testimonio de las personas que están acá pues después de lo que fue la interrupción del servicio eléctrico. Oye, todo el mundo estamos ahorita afectados por ese servicio eléctrico. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Se dirige a algún lugar en particular? La diligencia en el banco y no se pudo. Caminar hasta Chacadito ahorita, o sea, totalmente. Bien, gracias. Bueno, es entonces parte de los testimonios que podemos nosotros conseguir aquí en Plaza Venezuela. Esta es la situación, gran cantidad de personas caminando debido a la falla eléctrica que se presentó minutos antes del mediodía. Nosotros de esta manera finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El gobierno de Brasil evalúa limitar la entrada de inmigrantes venezolanos al país. Sin embargo, niegan que esto implique el cierre de la frontera con Venezuela. Unos 3.200 soldados del ejército fueron desplegados en la zona fronteriza para reforzar la seguridad de los inmigrantes. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos cuenta más adelante. Celia, te escuchamos. Nos encontramos en la frontera entre Pacaraima y Santa Elena. Estas son las dos ciudades fronterizas entre Brasil y Venezuela, donde diariamente, según las autoridades,
entran alrededor de 1.000 venezolanos desde Venezuela hacia Brasil. Esto después de que las autoridades del gobierno del presidente Temer autorizaran la apertura de estas fronteras, reduciendo el control y no pidiendo pasaportes, lo que ha llevado a un ingreso masivo por parte de los venezolanos. Muchos de ellos caminan no solamente hasta Pacaraima, pero también llegan hasta Boavista, que es una de las ciudades más grandes en esta área. Estamos hablando de 230 kilómetros que algunos han caminado para llegar hasta esta ciudad, donde hay una gran concentración de esta población de venezolanos, quienes han dejado, de acuerdo a las Naciones Unidas, su país debido a las condiciones económicas, la falta de acceso a alimentos y medicinas. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que esta es una campaña en su contra y que no existen estos problemas, que simplemente estas personas están tomando estas acciones para desestabilizar el gobierno venezolano, mientras se espera que a mediados de septiembre se reúnan los cancilleres de Suramérica y Centroamérica en Ecuador para tratar el tema de la crisis de migrantes venezolanos. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América, en la frontera de Venezuela y Brasil, en el área de Pacaraima. Muchas gracias, Celia. Colombia, Ecuador y Perú, como países de la comunidad andina, manifestaron que mantendrán su política de puertas abiertas para los migrantes venezolanos y acordaron aumentar su cooperación en materia de ayuda humanitaria. El director general de la CAN, José Arrospide, afirmó que en la reunión, en la que también participaron representantes de Bolivia, se concluyó que la crisis migratoria venezolana es problema de toda la región. Señaló que en el acuerdo participan activamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional. Autoridades de todos los países presentes coincidieron en que la migración ayuda al desarrollo y a la integración de la región, por lo que se comprometieron a desarrollar más campañas y medidas de sensibilización de la población local a fin de evitar actos de xenofobia. Colombia, con 1 millón de inmigrantes, y Perú, con más de 400.000, son los países andinos que más venezolanos han recibido desde que comenzó el éxodo, del cual, según la ONU, ya arriba a los 2.3 millones de personas. El gobierno de Perú rechazó que exista xenofobia o una campaña de odio en su país contra los migrantes venezolanos, tal como lo afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Al término de un encuentro del Comité Andino de Autoridades de Migración que se celebró en Lima para analizar el flujo migratorio masivo de venezolanos hacia países de la región, el subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares de Perú, Enrique Bustamante, enfatizó que su país abrió las puertas a los migrantes venezolanos y fue el primer país que creó un sistema de recepción con un estatus particular. Señaló en ese sentido que las opiniones que hayan podido dar los ciudadanos venezolanos que hayan vuelto a su país no se ajusta con la realidad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que apuesta por acciones concretas de la comunidad internacional para responder al éxodo de venezolanos que enfrenta la región. Así lo manifestó en una entrevista exclusiva con el canal Caracol durante su visita a Colombia, en el marco de la gira del mandatario español por países latinoamericanos. Tiene alguna semejanza con lo que está pasando en Europa. Y le diré, hay dos dimensiones. La primera, la crisis política, social y económica que se vive en Venezuela, que exige de un diálogo entre las partes, entre el régimen y la oposición. Y luego está efectivamente la dimensión regional de este éxodo masivo que está habiendo de venezolanos como consecuencia de esa crisis interna. Lo que se necesita es una respuesta regional. Se necesita del concurso, también a mi juicio, de Naciones Unidas, de organismos multilaterales, de la comunidad internacional, y desde luego España no va a ser ajena a ello. Sánchez manifestó que su ejecutivo apoyará cualquier solución que se dé en el ámbito regional a esta situación migratoria. En Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró en un informe que no ha encontrado indicios que ratifiquen que las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega se traten de un intento de golpe de Estado, como ha denunciado el Ejecutivo del país centroamericano. En rueda de prensa, el coordinador de la misión, Guillermo Fernández Maldonado, además señaló al Estado nicaragüense como principal responsable de violaciones a los derechos de quienes participan en las protestas. En primer lugar, hace un llamado al gobierno para que ponga fin inmediato al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas.
lo llama también para que desmantele y desarme de inmediato a los elementos progubernamentales y para que ponga fin a las detenciones ilegales. El texto, que fue rechazado por el gobierno sandinista, además advierte que el Ejecutivo no ha reconocido ninguna responsabilidad por actos ilícitos o indebidos, sino que ha culpado a otros de violencia golpista durante las manifestaciones que ya han dejado al menos 300 muertos y 2.000 heridos o afectados. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Fiesta en el aire. Veterano de guerra celebra sus 100 años desde las alturas. Los detalles se los contamos en breve. Ya volvemos. Carlos Luengo necesita con urgencia oxcarbazepina o trileptal de 300 o 600 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0412-543-7945 o al 0414-211-5908. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora escuchemos a Tarek El Aizami, vicepresidente para el área económica, precisamente haciendo anuncios en materia económica. El sector de higiene del hogar y aseo personal. Firmaron 17 industrias nacionales e internacionales comprometidas con el desarrollo económico nacional. Les puedo presentar, aquí está la lista de empresas, ¿no?, que se comprometieron luego de revisar las estructuras de costos de 8 productos fundamentales para la familia venezolana, para el hogar venezolano. Se trata de el cloro, el detergente en polvo, desodorante en distintas presentaciones, jabón en tocador, crema dental, papel higiénico, toalla sanitaria, jabón de panela. Son 8 productos que van a tener su publicación en Gaceta Oficial para que el pueblo se empodere de esta información, además de pedirle, como lo ha hecho nuestro glorioso y heroico pueblo venezolano, salir a defender esta lista de precios acordados y combatir los especuladores y las cadenas o los que intenten perturbar, distorsionar estos acuerdos de estabilidad de precios y el fortalecimiento productivo. Son 8 productos, tendrán sus especificaciones técnicas para definir las presentaciones de las empresas. Son 17 empresas, entre las que destaca Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, el Grupo Pharma de Venezuela y otras grandes empresas, Cacique Maracay, entre otras grandes empresas, Paveca, Mampa, etc. Todas las grandes industrias asociadas a este ramo productivo han firmado este acuerdo, inclusive Alimentos Polar, debo también significar que firmó, porque ellos producen 2 productos de esta canasta del hogar. Aquí está la firma de las empresas, ¿verdad?, de los empresarios. Es una noticia importante para la estabilidad económica, para la estabilidad de los precios y que nuestro pueblo tenga acceso, luego de que el presidente de la República, como una de las líneas estratégicas del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, devolviera el poder adquisitivo a la clase trabajadora, a la familia venezolana. También conversamos con los agroindustriales, hemos visto todo el tema de la reposición de inventario. Es gratamente sorprendente, satisfactorio, cómo el pueblo, con su nuevo salario anclado en el petro, ha salido a comprar los productos para la satisfacción de sus necesidades básicas.
¿no? Hemos conocido la experiencia de muchos industriales, cadenas de comercialización. Un producto X que se vendía semanalmente, pongo un ejemplo, 5.000 toneladas semanales de un producto determinado. Hoy ese producto se venden las mismas toneladas, pero de manera diaria. Es decir, lo que se vendía semanalmente se está vendiendo diariamente. Y ha obligado al sector productivo nacional a incrementar su capacidad productiva. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en la fórmula virtuosa: ganar, 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 ganar. Y hemos visto cómo el día de ayer, inclusive sostuvimos un encuentro con el sector bancario nacional, la banca pública, para acompañar con financiamiento. Seguramente la semana que viene el presidente de la República hará importantes anuncios respecto a este tema, pero estamos acompañando con financiamiento público para el sector productivo y el sector de la comercialización. Dado que el volumen de demanda y de producción se ha incrementado, y era uno de los signos favorables o de los signos deseados en el marco del programa, y los resultados en este 10º día de concreción del programa económico, podemos decir que son extraordinariamente favorables. Las fuerzas productivas se han desplegado, desatado. Es una buena nueva para el país. Nos sentimos satisfechos que el pueblo hoy, con su salario, pueda tener acceso a los bienes y servicios y volver a buscar los equilibrios entre la fuerza del trabajo y el capital. Quienes pretendían que nosotros íbamos a hacer medidas antipopulares, contrarias a los intereses del pueblo, se quedaron estrellados. Es un programa económico que coloca como centro fundamental de todo esfuerzo al hombre, a la mujer, a la familia venezolana, a la clase trabajadora. Y estamos haciendo seguimiento permanente de cada una de estas 10 líneas estratégicas. Y esta es una de las líneas: estabilidad de los precios. Estabilidad de los precios. También estuvimos revisando los rubros ya acordados, ¿no? Estamos adecuando precios de 7 productos que también lo vamos a publicar. Inclusive vamos a publicar una especificación técnica de las presentaciones de algunos productos, ¿no? Que evidentemente, dado el estudio detallado de la estructura de costos, hemos tenido que adecuar un nuevo precio que también será publicado para que el país, sobre todo el pueblo, se empodere y defienda los precios acordados. El éxito de la política ha sido la defensa popular del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ha sido la defensa del pueblo. Así que el día de hoy vamos a seguir trabajando, vamos a publicar oficialmente los precios acordados de los productos del hogar e higiene personal y los precios acordados de la agroindustria, y seguir monitoreando el abastecimiento nacional. Hemos hecho una denuncia a los sectores productivos, sobre todo el sector cárnico. Hemos llamado ya a los representantes de todos los sectores cárnicos para tomar decisiones. No aceptamos bajo ninguna manera que hayan retirado el producto de la carne del pueblo. No aceptamos. Y hacemos un llamado a todos los productores cárnicos. Hoy vamos a publicar las especificaciones técnicas del precio acordado, para que no tengan excusas de haber escondido la carne. Nosotros hemos dicho, el espíritu del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica es la concertación, el diálogo económico. Que ustedes ganen como empresarios, como productores, pero que el país también tenga derecho justo a sus alimentos,
que por mucho tiempo fueron negados por la guerra económica y por los marcadores criminales. Ayer cerró la subasta del DICOM en 61 bolívares soberanos, 61,12 bolívares soberanos. Sigue estable, sigue muy estable nuestro bolívar, muy estable. Y ahí va incrementándose la oferta y la demanda en el mercado cambiario, en el nuevo mercado cambiario, que el presidente Nicolás ha instruido inclusive fortalecer. Por lo tanto, no hay ningún tipo de justificación para que quienes pretendan boicotear, sabotear o torpedear el alcance profundo de beneficio para todos los sectores del país, sepan que no lo aceptaremos y actuaremos conforme a lo establecido en las leyes de la República. Simplemente dejo el comentario porque de los 25 rubros, solo la carne es la que, el sector cárnico es la que decidieron de manera arbitraria, criminal, sin diálogo alguno, justificándose de que no habían las especificaciones técnicas, tratar de esconderle al pueblo la carne. Bueno, hoy lo vamos a publicar una vez escuchadas las opiniones del sector agroindustrial y aspiramos y esperamos que esas especificaciones técnicas supere y subsane el abastecimiento cárnico y que los demás productos sigan al ritmo del abastecimiento que se está dando y volver a buscar los equilibrios económicos tan necesarios. Quiero inmediatamente cederle la palabra al superintendente José David Cabello Rondón, quien nos va a detallar parte de las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente en el campo tributario y que comienzan a tener vigencia a partir del próximo 1 de septiembre. Por lo tanto, uno de los temas que se tocó el día de ayer en la mesa con el sector agroindustrial es compartir información respecto a estas reformas y el inicio gradual de recaudación que vamos a tener a partir del nuevo régimen tributario. Dejo entonces en el uso de la palabra al compatriota y hermano José David Cabello. Sí, buenas tardes Venezuela, muchas gracias vicepresidente económico. Efectivamente, dentro de la coyuntura y la guerra económica que ha tenido nuestro país, el presidente Nicolás Maduro ordenó efectuar una reforma económica, pero una reforma económica, fueron sus palabras textuales, que vaya dirigida a las personas que más ganan en el país, a los ricos de este país, a los grandes productores, a las grandes empresas, y que se favoreciera a los menos o los más desposeídos, al pueblo, al de a pie. Es una reforma tributaria que va dirigida a los grandes contribuyentes especiales, un universo aproximadamente de 140.000 empresas en el país, personas jurídicas, que generan riquezas por encima del promedio normal. Yo quiero aclarar, antes de entrar en el detalle de la reforma tributaria, que contrario a otros países que hacen reformas tributarias donde le quitan impuestos a las empresas y se los echan al pueblo, nosotros aquí, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos haciendo todo lo contrario. El gremio de médicos rechazó los anuncios hechos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el primer Congreso Socialista de la Salud. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles desde el Hospital Lídice. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Ese anuncio lo acaba de hacer Uníades Urbina, quien es presidente de la Sociedad Nacional de Pediatría. Resumió las críticas y el rechazo en 3 aspectos fundamentales. Lo primero que cuestionamos es que estos resultados parciales que anunció el presidente de la República sobre el primer Congreso Revolucionario de Salud no fue consultado
con todos los que hacemos vida en los hospitales. Segundo, rechazamos que el ciudadano presidente intente descalificar a las universidades autónomas cuando nosotros para graduados tenemos que estudiar 8.000 unidades académicas, mientras que los médicos integrales comunitarios estudian 3.000. Y de paso intentan eliminar el cumplimiento del artículo 8 por parte de los médicos integrales comunitarios, y eso va a dejar desasistidas a las comunidades rurales. Mientras tanto, la doctora Yelixa García, especialista 2, habló de las condiciones en las cuales ha venido funcionando este hospital del IDICE. Es un espacio y un recurso que se perdió, que no se puede utilizar ni siquiera como consulta externa, porque no cumple los requisitos mínimos para atender un parto. Además que los pacientes tienen el área de hospitalización en el otro área del hospital, entonces habrían que pasarlos con una rampa, recién operados, desnudos, con una batica, y no son las condiciones mínimas porque ahí se contaminan. Los médicos finalmente también señalaron que ayer presentaron una propuesta de tabla salarial ante la vicepresidencia de la República y están a la espera de una respuesta a corto plazo. El IDICE, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. A regreso, más información, ya venimos. Gloria Maldonado necesita con urgencia tramadol de 100 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor contactar por el teléfono 0412-187-5307 o al 0412-116-1545. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Brasil. El Tribunal Superior Electoral convocó una sesión extraordinaria para este viernes en la que podría tratar la situación de la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción y virtualmente inhabilitado. Según medios locales, la expectativa es que sea juzgada una medida cautelar para vetar la presencia de Lula en la propaganda electoral y en radio y televisión, que empieza este viernes. La audiencia se producirá un día después del plazo final para las alegaciones de la defensa del exmandatario, cuya candidatura ha recibido 16 impugnaciones, entre ellas una de la Fiscalía General. En Birmania, 5 personas están desaparecidas y más de 63.000 personas fueron evacuadas tras la ruptura de una represa en la zona central del país que ha provocado la inundación de más de 80 poblaciones. El incidente ocurrió en el municipio de Yedaché cuando el desagüe de un pantano cedió por la acumulación de agua. China acusó a Estados Unidos de distorsionar la realidad y mantener una lógica irresponsable y absurda sobre la situación de Corea del Norte. Así lo manifestó la portavoz de la Cancillería china, Hua Xiwang, luego de que el presidente Donald Trump responsabilizara en parte a Pekín y a la disputa comercial por la falta de avances en la negociación bilateral con Pyongyang. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que Irán sigue cumpliendo con todas las limitaciones impuestas a su programa nuclear establecidas en 2015, pese a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Por otra parte, Washington aseguró ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya que Teherán mantiene documentos sobre armas nucleares en secreto, por lo que pidió a los jueces abstenerse de pedir la paralización de las sanciones contra ese país. La Unión Europea estaría dispuesta a eliminar totalmente los aranceles a los automóviles en sus flujos comerciales con Estados Unidos, siempre que Washington tome medidas iguales y retire sus tarifas. El bloque comunitario recalcó que la acción sería buena para ambas partes y recordó que los aranceles adicionales impuestos por Washington dañan internamente la economía estadounidense. Y cerramos en Hawái, donde un hombre celebró su cumpleaños número 100 lanzándose en paracaídas. El veterano de guerra estadounidense Polito Olivas realizó una caída libre de 14.000 pies, siendo la primera vez que lo hace por diversión, ya que durante su carrera realizó más de 300 saltos de este tipo. El hombre, que sobrevoló la costa norte de Holt, aseguró que lo volvería a intentar. ¡Qué valiente! ¡Qué manera de celebrar el cumpleaños!
A regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña José Manuel Puente, economista y profesor titular del IESA. Ya está aquí en el estudio con nosotros, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Puente. Él es economista, profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrina. Es muy interesante su presencia en el estudio y quisiera que fuéramos técnicos y pedagógicos para abordar el tema de la situación económica del país. Veíamos recientemente, hace tan solo minutos, declaraciones del vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami. Daba un resumen y un recuento de lo que fue el acuerdo de precios en materia de productos de higiene. También estaba acompañado por José David Cabello, quien aseguraba que las medidas tributarias que se han tomado han tenido como epicentro proteger al trabajador y no atentar contra él, y que están haciendo pagar los tributos a los empresarios. Hay varias aristas del tema económico. ¿Por dónde quiere comenzar y cuál sería el análisis? Bueno, hay que esperar ver los anuncios totales, finales, y qué es efectivamente lo que termina de implementarse. Pero hasta ahora las medidas que han sido anunciadas, y hay que decirlo con responsabilidad, son un grupo de medidas desconectadas, algunas contradictorias entre sí, que al final lo que han hecho es agudizar los desequilibrios macroeconómicos que vive la economía venezolana. Desde que las medidas fueron anunciadas, el tipo de cambio paralelo, por ejemplo, se ha multiplicado por 3, y eso ha generado un brote inflacionario, un brote a un recesivo mayor y mayor desabastecimiento. Si vamos a los automercados, farmacias o abastos, vamos a ver que los anaqueles están más vacíos que nunca, y eso es la consecuencia de 5 años de contracción económica, pero de unas medidas que, en mi opinión, no son las correctas, están agudizando los desequilibrios macroeconómicos de Venezuela. Es el 5º año consecutivo de recesión económica y hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en otras ocasiones, y siempre hacía énfasis en la necesidad de dar un vuelco al tema económico. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, dice que este es un plan que no se fundamenta en recetas del Fondo Monetario Internacional, que era lo que muchos economistas hubiesen esperado. ¿Es posible hacer frente a esta situación económica sin financiamiento internacional? Bueno, eso para mí es un punto central. Yo tampoco soy dogmático, yo no creo que la única alternativa es el Fondo Monetario Internacional, pero lo que sí es cierto es que Venezuela necesita ayuda financiera internacional para implementar un programa de estabilización exitoso. En este momento Venezuela tiene el nivel de reservas internacionales más baja de los últimos 21 años. Por primera vez en 20 años bajan de 10.000 millones, son 8.600 millones de dólares, y no tiene los dólares para poder otorgar dólares al aparato productivo para que el aparato productivo produzca, compre repuestos, compre insumos y bienes finales para comercializar. Sin ayuda financiera internacional no es posible estabilizar esta economía. Yo creo que hay un punto de consenso entre distintos economistas, y una de las aristas fundamentales también es el tema del aumento de la gasolina. Ya lo habíamos hablado. ¿Considera que está acertada esta medida del incremento de la gasolina? Sí, Andrina, yo creo que ya no hay espacio para la demagogia. Los académicos, los políticos, los medios de comunicación tenemos que decir la verdad, y tener la gasolina más barata del mundo no es una virtud, es un gran defecto, porque el subsidio implícito que se genera lo reciben los grupos de ingresos medios y altos. Venezuela puede perder por el subsidio de la gasolina 10, 12, 15 mil millones de dólares al año en pérdidas por subsidiar la gasolina. La pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos kilómetros de carretera podríamos construir con esos 15 mil millones de dólares. Eso sí, el ajuste del precio de la gasolina tiene que ser hecho con sensibilidad social y política, y tiene que ser un ajuste gradual, en 2 o 3 años de ajuste piano, poco a poco, y buscando en primera instancia un target que es cubrir el costo de producción de la gasolina. Plantearse llevar la gasolina a precios internacionales hoy es imposible. El 90% de los venezolanos no tienen el ingreso para poder pagar la gasolina a precios internacionales. Por tanto, esa reforma tiene que ser gradual, poco a poco, y buscando en una primera instancia cubrir costos de producción de la gasolina. Una vez que el ingreso del venezolano mejore,
podrás plantearte ir a precios internacionales. ¿La discriminación a través de subsidio en el aumento de la gasolina le parece apropiada? O sea, decir, por ejemplo, que quienes posean un carnet y estén en el sistema Patria tendrán un precio de la gasolina, mientras que el otro grupo de la población mantendrá otra tarifa. ¿Eso es un acierto? Yo creo en los subsidios directos focalizados, pero esos deben estar vinculados a tu nivel de ingreso, no a una preferencia política, ni a un carnet político, ni a una bandera política. Básicamente creo en los subsidios directos focalizados a los grupos, sí, a los grupos de ingresos bajos que necesitan el subsidio, pero no pueden estar vinculados a ideologías, partidos políticos y a carnés de la patria. Puente, yo como periodista tal vez me pongo más en la posición de ama de casa para poder entender el tema de la economía, como lo hacen muchos venezolanos que no comprenden de términos macroeconómicos. Y la base fundamental es ingresos y egresos. El tema del salario mínimo ha sido uno de los puntos centrales de este plan de recuperación económica, y cuando se habla del espíritu del incremento del salario mínimo, se habla de la protección del poder adquisitivo. Hoy, esa propuesta de salario mínimo protege el poder adquisitivo real. Esto es un punto muy importante, Andrina. Yo creo que ningún venezolano sensato está en desacuerdo con que se incrementen los salarios de los venezolanos, sobre todo después de los últimos 10, 15 años con altísimas inflaciones, ahora hiperinflaciones, brutales devaluaciones. Venezuela y los venezolanos tenemos el salario más bajo del continente. Entonces, sin lugar a duda, hace falta una política de incremento sistemático de los salarios. Pero esos incrementos salariales tienen que estar correlacionados con productividad y tienen que ser sostenibles fiscalmente. El aumento salarial de más de 3.000% que ha decretado el gobierno es simplemente inviable fiscalmente porque, por ejemplo, el sector público tiene más de 3 millones de empleados y va a subsidiar el aumento salarial durante 90 días de una parte importante de las pequeñas y medianas industrias. Entonces, este aumento salarial lo que está haciendo es ampliar la brecha fiscal que tiene el Estado, y si teníamos proyectados un 20% del PIB en déficit, ahora con el aumento salarial sube a 25 o 28 puntos del PIB, por tanto el gobierno va a tener que hacer uso intensivo de financiamiento inorgánico, que eso va a ser gasolina pura para la inflación. En conclusión, el aumento salarial era necesario, pero había que manejarlo de manera prudente, en magnitudes que fueran viables, sostenibles fiscalmente, porque si no, eso se convierte en mayor inflación, desabastecimiento y recesión, que es lo que está ocurriendo. Después de las medidas, lo que estamos viendo los venezolanos es más recesión, más inflación y mucho mayor desabastecimiento. En cuanto a lo viable del incremento del salario, el Estado ha dicho que tiene la capacidad para absorber los costos de salario mínimo de las empresas privadas, al menos los 3 primeros meses. ¿Cómo se cubre la escala de profesionalización tanto en el sector público y privado para no hacer que todos los venezolanos que forman parte y formamos parte de la masa laboral no terminemos todos ganando salario mínimo? Bueno, podemos mostrar los números exactos, pero yo he sacado las cuentas, los 4 puntos de aumento en el IVA, los 2 puntos de aumento en el impuesto sobre la renta, contribuyentes especiales, no cubren el costo fiscal del aumento de 3.000% a los trabajadores del sector público, ni cubren el aumento salarial durante 90 días a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, lo que decía anteriormente, no existen los ingresos para poder cubrir esos gastos y por tanto la brecha fiscal se amplía y las necesidades de financiamiento inorgánico e inflacionario se incrementan. Si algo quiere hacer un gobierno bien por la gente, por gente como tú, como yo, por todos los venezolanos, es manejar la economía de manera prudente y mantener la estabilidad macroeconómica de precios y estabilidad cambiaria. Cuando no haces eso y tomas medidas sin sostenibilidad en el tiempo, lo que haces es generar más costos que beneficios. También se ha hablado en los últimos días de la posibilidad de restablecer esa capacidad de ahorro que tiene el venezolano, y una de las propuestas del Ejecutivo es ahorrar en lingotes. ¿Esto le parece acertado? Yo estoy de acuerdo con cualquier medida que se anuncie de ahorro, pero tengo varias observaciones. Una es que en principio no se va a entregar el lingote o el pequeño lingote, se va a entregar un papelito. Un certificado. Un certificado, lo cual es muy inconsistente. En general, cuando haces este tipo de operaciones, te entregan el oro físico en la mano. ¿Eso sucede así en el mundo? Sí, claro, puedes comprar. ¿No se entregan los certificados? Normalmente puedes acceder directamente o tienes absoluta certeza que el certificado está vinculado con un lingote que está
preservado o guardado en algún lugar. Pero el problema de fondo ahorita es que el 90% de la población andina está sobreviviendo. Ha habido una destrucción de riqueza. El salario real de los venezolanos ha caído pero tan bajo que muy pocos tienen capacidad de ahorro. Entonces realmente ahorita el objetivo es poner a crecer la economía. En la medida que crece la economía, el tamaño de la torta, tú puedes dar un pedazo mayor de la torta a cada venezolano. Venezuela tiene 5 años contrayéndose con la inflación más alta del mundo. Y en la medida que la torta se encoge, el pedazo de torta que le corresponde a cada venezolano es menor y por tanto cuando la torta se contrae lo que puedes distribuir es escasez, empobrecimiento y depauperación. Hay que poner la economía a crecer y generar riqueza para poder redistribuirla. Ese es el objetivo central en este momento en Venezuela. El nuevo régimen tributario, ha habido distintas interpretaciones y distintas voces que aseguran que atenta contra el sector privado. ¿Piensa usted que esto es así? Yo creo que hay un grupo de medidas como el aumento salarial que están teniendo impactos muy negativos sobre el sector privado y sobre la economía. El aumento salarial hace inviable para muchas pequeñas y medianas empresas subsistir. Entonces esas empresas o van a cerrar o van a tener que reducir nómina. Ya lo estamos viendo con muchas empresas, inclusive con trabajadores domésticos o trabajadores en edificios de mantenimiento que simplemente no van a ser posibles sostenerlos. Cuando yo pienso en reformas tributarias, para mí lo central aquí es darle progresividad al sistema, hacerlo progresivo. Y eso implica, en mi opinión, hacer que el impuesto sobre la renta sea la base del sistema y el IVA sea un complemento. El IVA, que es el que se acaba de aumentar en 4 puntos, por definición es un impuesto regresivo, es decir, pecha más a los más humildes que a los más ricos. El impuesto sobre la renta, como tiene alícuotas progresivas, el que más gana, más paga, tiende a darle progresividad al sistema, equidad y justicia. Entonces, la gran revolución tributaria que tendría que hacer este país es hacer que el impuesto sobre la renta sea la base del sistema, le dé progresividad, equidad al sistema y el IVA debe ser un complemento. El que habría que ajustar es el impuesto sobre la renta y no el IVA, en mi opinión. Una recomendación final para todas las personas que pudieran estar viendo esta entrevista y tienen mucha incertidumbre acerca de cómo hacer el manejo de la economía familiar, de la economía desde lo cotidiano. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, en este tipo de desajustes es muy difícil protegerse, pero lo que te dice la teoría básica, las experiencias internacionales, es que este es el momento de proteger tus activos. Y lamentablemente en bolívares, en moneda nacional, el dinero se está evaporando muy rápidamente porque Venezuela es el único país del mundo en hiperinflación. Entonces tienes que llevar esos bolívares a moneda dura o activos que preserven su valor en el tiempo. Un carrito, un apartamento, una neverita, pero tienes que buscar mecanismos de protección porque el valor del dinero cambia muy rápidamente en el tiempo. Y ese es el gran problema de las hiperinflaciones. Y Venezuela es hoy el único país del mundo que tiene hiperinflación. Un consejo final que pudiera darle usted a todas las personas que están haciendo el manejo de este plan de recuperación económica, ¿cuál sería más allá de las diferencias políticas que pudiera existir entre sus visiones y las suyas? Seguro. 7, 8 líneas que en 30 segundos voy a mostrar y que son en gran medida consensos entre muchos economistas. 1, hay que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer las reservas. 2, hay que desmontar el control de cambio. Igual que OTAC y Recadi se agotaron, este control de cambio se agotó y hay que desmontarlo y era un esquema cambiario con un solo tipo de cambio competitivo. 3, hay que desmontar la mayoría de los controles de precios, que lo que están generando es brutal desabastecimiento. 4, tienes que ir a un proceso de reestructuración de la deuda. El gobierno no tiene capacidad de hacer pago de sus deudas externas y va a seguir incurriendo en default y eso es una pata clave de un plan de reformas de estabilización para ser viable y recuperar crecimiento y abastecimiento. Y ese programa de reformas que incluye, con esto termino, una reinvención, una reestructuración del ámbito petrolero, una de las patas que ha sufrido mucho con esta crisis es el ámbito petrolero. Estamos produciendo solo 1.2 millones de barriles de petróleo. Cuando llegamos a producir en los 80, 3.5. El corazón de esta economía está patinando. Tenemos que hacer las inversiones, conseguir capitales internacionales para poder producir más y convertir esa riqueza en bienestar para los venezolanos. Y ese programa de reformas integrales y estabilización tiene que venir acompañado con subsidios directos focalizados al 50 o 60% de la población para ayudarlos a transitar esta tan difícil circunstancia que vive el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Manuel Puente, economista, profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Andrina, por la invitación. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.